Hola, hola, para los que recién se están conectando, vamos a hacer un pequeño live hablando sobre uno de nuestros autores favoritos, que es Stephen King. Eh, Muy importante esto es una cuenta de ortografía. Aquí nos gusta mucho hablar sobre curiosidades de la lengua castellana, pero en los live, en los en vivos, nos gusta mucho hablar sobre literatura. Entonces, hacemos recomendaciones de libros. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de Harry Potter, tuvimos la oportunidad de hablar de Juego de Tronos. Obviamente vamos a tener un momento para hablar de los libros clásicos, de la literatura clásica que es también tan necesaria. Seguramente Harry Potter, Juego de Tronos y los libros de Stephen King son un libro bueno de seducción. El último tango en París. El último tango en París es un libro bastante fuerte. Eh, pues no sé, no soy mucho de ese tipo de literatura. Pero pues bueno, entonces como les estaba contando, vamos hoy a hablar sobre Stephen King. Entonces en unos 2 o 3 minutos empezamos. Las personas esperamos que nos comenten, nos cuenten acerca de sus obras favoritas de Stephen King, si conocen datos curiosos de Stephen King que a mí se me pasen por alto, porque seguramente hay una gran cantidad de ellos. Hola, ¿qué tal? Wins Gamer, todos los que están llegando en estos momentos, muy agradecidos. Muy agradecido, por favor, sigan la cuenta, es una cuenta educativa. En los live generalmente también hablamos de educación, especialmente de ortografía y curiosidades del castellano, pero hablamos muchísimo también de literatura. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre Stephen King. Vamos a ver si nos gastamos unos 30 minutillos o una hora para que hablemos de corrido sobre Stephen King. Espero mucho la participación de ustedes y nos cuenten cuáles son sus libros favoritos o las adaptaciones, bien sea series o bien sea películas que se han sacado de Stephen King. Y pues nada, un resumen de quién es Stephen King o la cuenta. Sí, claro, si se trata de Stephen King, vamos a hacer un breve resumen de quién es Stephen King en estos momentos, por qué es tan importante para el medio de la literatura actual y no solamente porque es tan importante para el medio de la literatura actual, sino porque es tan importante para los medios audiovisuales. O sea, cuáles son sus grandes contribuciones. Es uno de los bestsellers en estos momentos vivos en el planeta. Pues todavía no le llega a la talla de J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, por obvias razones. Pero de verdad que es un autor que lleva escribiendo desde los años 70. Está en este negocio desde hace unos 50 años, más de 50 años. Es uno de los escritores más prolíficos que existe. Quiere decir esto que ha escrito una cantidad monstruosa de libros. ¿Sí? No solamente que le gusta escribir sobre monstruos, sino que es un escritor con una enorme capacidad de trabajo. Ha escrito cantidades industriales de historias y también ha escrito non-fiction. Pero bueno, vamos a empezar entonces y vamos a hablar de Stephen King. Empecemos por decir que Stephen King es uno de los autores más reconocidos en el planeta entero. ¿Quién no sabe quién es Stephen King? ¿Quién no ha visto una película basada en alguna historia de Stephen King? ¿Quién no ha escuchado algo sobre la vida de Stephen King? ¿Quién no ha visto incluso una serie basada en alguno de los libros de Stephen King? Incluso su hijo, que sin mal no recuerdo, se ha cambiado su nombre, en estos momentos está escribiendo, escribe bastante bien. Recientemente llevaron una de sus historias al cine, que estoy completamente seguro que ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película. Y esta película se llama El teléfono rojo. El teléfono rojo con Ethan Hawke, una historia bastante truculenta, para mí con algunos momentos muy flojos como película, pero una historia interesante. Una historia interesante que, un ejemplo de una película de un ejemplo de una película de Stephen King, It, que todos llaman el payaso asesino. Otro ejemplo de una película de Stephen King, de Shawshank Redemption. La Milla Verde creo que se llama también, de Green Mile, con Tom Hanks. Está también Cementerio Maldito, El Resplandor, Corazones de Atlantis. Tenemos una cantidad enorme de películas que se han hecho sobre las obras de Stephen King.
Sí, claro, Stephen King es creador de obras de terror. Eh, no solamente se ha dedicado al terror, también hace thrillers, trabaja con novelas policíacas. Eh, como lo habíamos mencionado, es uno de los escritores más prolíficos, quiere decir que más obras ha sacado. Tiene más o menos unas 80 novelas, unas 11 antologías de cuentos, si no es un poco más. Tiene también libros de non-fiction. Non-fiction es decir que no nos están contando una historia, sino que puede ser periodismo, puede ser ensayo. Ahora, un poco de Stephen King. Stephen King nace en 1947. Hola por allí, Keren, ¿cómo estás? Stephen King nace en 1947, estamos hablando de 2 años después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes hacen cuentas, hasta el 2023, pues es una persona que está bastante ya de edad. Eh, Hace parte de la comunidad de Maine. Él nace en un estado de Estados Unidos llamado Maine, que es como la antípoda de la Florida. Queda también en la costa este, si no estoy mal, pero queda bastante al norte, muy cerca de Canadá, este estado. Y Stephen King desde muy niño empieza a familiarizarse con el género de terror, en parte por muchas de sus vivencias. Esto es lo que se llama en sociocríticas lo que es uno como ser y sujeto transcultural. ¿Cuáles son las experiencias culturales que nos construyen? ¿Por qué Stephen King se convirtió en uno de los más aclamados escritores del género de terror? Tiene mucho que ver con sus experiencias, pero también tiene mucho que ver con sus lecturas. Una de esas experiencias terroríficas fue que cuenta el mismo Stephen King, yo no puedo dar fe de ello, él atestiguó la cruel muerte de un amiguito que quedó atorado en las vías del tren y pues el tren pues le pasó por encima. Si ustedes notan, cuando ustedes lean Hola High Dragon, ¿cómo estás? Por aquí estamos hablando un poco de Stephen King. Si ustedes observan la literatura de Stephen King, van a observar lo que podemos llamar un leitmotiv o un patrón, una situación recurrente. Stephen King trabaja mucho con pueblos que son atravesados por un tren y donde muchos de sus personajes en algún momento tienen algo que ver con un tren. Si no estoy mal, Stephen King, si no estoy mal, es un apasionado de los trenes. Si no estoy mal, o es otro escritor. Y presenciar la muerte de este amigo, que pues que es que no sé cómo decirlo, arrollado por un tren, no sé, despedazado por un tren, algo realmente horrendo, le sirvió como experiencia vital para poder continuar con sus historias de terror. Muchas gracias, Strange. Muchas gracias por hacer parte de la comunidad. Esperamos nos sigas y puedas seguir siendo parte de estos live. Luego Stephen King, cuando es adolescente, empieza a escribir terror con su hermano. Escribe una pequeña revista de terror. Sus profesores de entonces le dijeron, usted no puede escribir más eso. Me recuerda mucho la historia de Dav Pilkey, el creador del Capitán Calzoncillos, que es otra antípoda, un género que está en la antípoda del terror, pero donde los profesores de entonces les dicen a los pelados, usted no puede escribir eso, usted no puede hacer esto. Stephen King no se rinde. Y también hay otra experiencia que deja marcado a Stephen King, y es una película homónima del Pozo y el Péndulo. El Pozo y el Péndulo es uno de los cuentos que vamos a encontrar en Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Es un cuento que es narrado con la maestría de la cual hace digna mención Edgar Allan Poe. Y esta película deja marcado a Stephen King, quien resuelve, entre otras cosas, crear historias cinematográficas. Es decir, se decide por un tipo de literatura donde evidentemente el terror es un componente esencial y es un tipo de literatura donde para él es muy importante no solamente llevar el terror a la piel y a los huesos del lector, sino también tratarlos como un espectador frente a una sala de cine. Stephen King, de hecho, es un ávido consumidor de películas, no solamente de libros. En ese momento entonces ya tenemos el germen del escritor Stephen King. Pasan evidentemente varias cosas. El hombre estudia en su universidad en Maine, si no estoy mal, o en la Universidad de Columbia, no sé si queda en Maine. Estudia inglés.
se inclina bastante por la literatura. Y es cuando piensa en una de sus primeras obras, creo que si no es mal, está mal, es la primera, que es Carrie. Carrie. Carrie, que ha tenido ya varias adaptaciones al cine. ¿La recuerdan? La chica que tiene facultades extrasensoriales, pero que sufre de un gran matoneo, no solamente en su hogar, sino también en el colegio. Y como cerrando el telón de Carrie, tanto en la película como en el libro, pues ella hace uso de sus poderes para vengarse de todos. En una escena que es muy famosa en la Carrie de los años 70, donde asesina a todos o acaba con todos. Espero que no me vayan a banear este live por utilizar esa palabra. Acaba con todos con sus facultades extrasensoriales. Inicialmente, esa obra a Stephen King no le gustó y la botó a la basura. Stephen King contó con la suerte que, siendo un nerd de la época que le gustaba mucho leer, asistía mucho a una biblioteca de su localidad y allá conoció a su esposa, una chica llamada Tabitha, que en ese momento tiene el nombre del esposo, Tabitha King. Se conoce con Tabitha King y se casan. Y cuando estaba pensando en esta obra de Carrie, Tabitha King le dice, no, rescata la obra, le dice, no, esta obra tiene madera, esta obra es buena. Pues resulta que Stephen King le vende esta obra a una pequeña editorial, esta pequeña editorial que no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Doubleday, si no estoy mal, Doubleday. Y publican Carrie. Sí, recibe un adelanto para la época de $2.500, que la verdad es una bicoca, como decimos en Colombia. O sea, $2.500, eso no es nada por adelanto de regalías de un libro. Stephen King por Carrie recibe $2.500 y la obra es un éxito. La obra es un éxito, no recuerdo cuántas copias llega a vender y cuánto empieza a ganar Stephen King por esa obra de Carrie. No recuerdo cuál es la segunda y la tercera obra que le sigue a Carrie. Creo que entre esas está El Resplandor, que El Resplandor hay una película. O sea, y esto es algo muy importante sobre Stephen King, que quiero que sepan. Stephen King es quizás uno de los autores que más le ha llevado, Hollywood le ha llevado sus obras al cine. Casi todo lo que hace Stephen King ha sido llevado al cine. Entonces, la novela de la que les estoy hablando en estos momentos, Carrie, ha sido llevada al cine. Creo que tiene 2 o 3 adaptaciones, si no estoy mal. Sí, tiene 3 adaptaciones, si no estoy mal. Luego viene El Resplandor, que por el momento solo tiene una, pero le hicieron una secuela llamada Doctor Sueño. El Resplandor, que incluso tiene una película muy famosa, dirigida por uno de los grandes cineastas de la historia, que es Stanley Kubrick, pues, o Kubrick como algunos le dicen, al quien también le debemos películas como Ice White Chat, Odisea Espacial, si no estoy mal. Está por allí La Naranja Mecánica, creo que es de Stanley Kubrick. Pues bueno, este señor decide hacer la novela de Stephen King y se volvió muy famosa esa película, aunque a Stephen King no le gustó el resultado. Hay que mencionarlo. A Stephen King no le gustó lo que Stanley Kubrick hizo con su novela. Pues es muy curioso porque la película quedó bastante bien. La novela es bien interesante. Yo tuve la oportunidad de leer Carrie. No me gustó tanto como otras obras de Stephen King. Y no voy a negarles que no he leído El Resplandor, pero sí he visto la película. El Resplandor incluso tiene una parodia en Los Simpsons, no sé si lo han visto, en La Casita del Terror, donde el Resplandor ocurre en un hotel donde hay una entidad demoníaca que quiere apoderarse de un niño porque el niño tiene facultades extrasensoriales. Esto es lo que llama un leitmotiv, o sea, un patrón recurrente en las historias de Stephen King. Stephen King lo podemos dividir en 3 fases. El primer Stephen King hablaba sobre familias de clases trabajadoras, donde en una de esas familias estaba inserto un adulto o un niño con facultades extrasensoriales, creo que se le dice PS en inglés, percepción extrasensorial en español, perdón. Esas percepciones extrasensoriales o facultades extrasensoriales van desde lo que se llama la telequinesis, que te permite mover objetos, la piroquinesis, que es decir, con la mente o con las manos, controlar el fuego. Está, por ejemplo, las facultades extrasensoriales también tienen la telepatía, que es poder comunicarse con las personas o leer los pensamientos de las personas, algo así. Entonces, esos son patrones en común que tienen las historias de Stephen King. Entonces, en esta novela El Resplandor, es que yo sé que hay una que está allí en la mitad, entre Carrie y El Resplandor, si no estoy mal, son
creo que las tres grandes novelas de Stephen King que lo consolidan como uno de los autores de género más reclamados por el gran público. Bueno, el asunto con la novela de Shining, de Resplandor, es que es una familia que se va a un hotel, un escritor que necesita retirarse a un hotel, si no estoy mal, para terminar una novela, y en este hotel pues hay una entidad demoníaca que quiere apoderarse del chico, del hijo del escritor, porque el chico tiene unas cualidades especiales. Entonces pasan un montón de cosas horrendas en el hotel. Les repito, no he tenido la oportunidad de leer The Shining, no he tenido la oportunidad de leer The Shining, pero la película de Stanley Kubrick es sumamente recomendada. Es una película impecable desde todo el sentido de la palabra. Asusta la película, logra asustar, tiene una atmósfera eh, opresiva. La música es tenebrosa. No es el género, no vamos a hablar de horror body o de género slasher, ¿sí? Que son películas que son muy, muy cargadas de gore, muy, muy sangrientas. Es otro tipo de terror, pero la película realmente es una obra maestra. Entonces, entre The Shining, entre Carrie y... Es que se me escapa la tercera película, la tercera obra de Stephen King, que lo volvió muy, muy famoso. No es It, porque It llegó ya entrado a los años 80. It, pues seguramente todos conocen a Stephen King por It, el que comúnmente, de manera muy popular, se le dice el payaso asesino. Esa no es. Esa no es. Entonces Stephen King se empieza a volver muy famoso. Se empieza a volver tan famoso que sus obras ya se venden por millones. O sea, no estamos hablando que vendió 5.000, 10.000 copias. Estamos hablando que realmente el hombre empieza a cobrar mucha fama a nivel mundial y sus obras venden 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de copias. Para el New York Times se empieza a considerar como uno de los autores que año tras año vende más. Y empieza este hombre con un ritmo de creación literaria y con una forma industrial de vender que incluso decide, entre otras cosas, hacerse de un seudónimo. Un seudónimo es cuando un autor, bien sea un escritor, bien sea un artista o bien sea un cantante, pues no usa su nombre de pila real, usa un seudónimo que podemos llamarlo no precisamente nombre artístico. Seudónimo pues viene del griego pseudo, falso, y nomos nombres, seudónimos a un nombre falso. Y se llama Richard Bachman. Entonces empieza a utilizar el seudónimo Richard Bachman, entre otras cosas, para que no saturara a las personas con las obras, ¿sí? Porque es que esto es muy común en el mundo de la literatura y en el mundo del arte. Cuando alguien es muy, muy famoso, entonces uno se empieza a cansar que hablen tanto de Messi, de Cristiano Ronaldo, que hablen tanto de Maluma, de Peso Pluma, bueno, todas estas personas. Con con Stephen King ocurre que no solamente es para desligarse un poco de la fama que está teniendo en estos instantes, sino porque en los medios editoriales de entonces era muy difícil que un autor lo publicaran más de una vez por año. Y como había mencionado al inicio de este live, el hombre es muy prolífico, o sea, es una persona que tiene una capacidad de trabajo impresionante. Voy a pausar un momento la transmisión. Aguárdame un momento, por favor, ya regreso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? He regresado. No era, estaban tocando la puerta de mi casa, no era Stephen King. Bueno, como les decía, entonces se hace un seudónimo llamado Richard Bachman para poder vender más y empieza a crear otras historias bajo este seudónimo. Obviamente la gente no sabía que era Stephen King, entonces dijeron, bueno, pues como que están de moda las historias y los relatos de terror. Pero pues nada, en la medida en que se vuelve famoso, el hombre empieza a tener más campo de acción y ya no solamente está ganando muy buen dinero, tiene un gran reconocimiento, sino que deja de hacer otras cosas porque él era profesor. Entonces dice, bueno, voy a dejar de ser profesor y me voy a dedicar a la literatura.
Esto de dedicarse a la literatura, de dedicarse a escribir es bastante complejo. Es complejo en la medida en que muchos queremos ser escritores, incluyéndome, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. No tenemos el tiempo para hacerlo porque nos tenemos que ganar la vida, tenemos que pagar facturas, tenemos que trabajar el día, tenemos que dedicarle tiempo a nuestras familias. Hay un libro de Stephen King que es non-fiction, quiere decir que no es una novela, es un libro que se llama Mientras escribo. Es un libro que escribió hace muy poco, o sea, hablando de hace muy poco, no es de los años 70, los 80, los 90, sino del siglo XXI, es del año 2000. Y en Mientras escribo, que es un libro como semi-autobiográfico, digo que semi-autobiográfico porque cuenta cosas sobre su vida, especialmente sobre su infancia, cómo empezó su proceso de lectura, todo esto. Y hay una recomendación muy clara de Stephen King para las personas que quieren empezar a escribir. Dice, si tú no sacas de tu tiempo entre 4 y 6 horas diarias para leer y escribir, nunca lo vas a lograr, nunca vas a ser un escritor. Son palabras bastante duras y bastante comprometedoras para las personas que se quieren dedicar al oficio de la escritura, pero creo que en parte tienen mucha razón. Obviamente esa es una recomendación más. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, el decálogo de Julio Cortázar de cómo escribir, ustedes van a encontrar recomendaciones de Gabriel García Márquez, ustedes van a encontrar recomendaciones de Augusto Monterroso. Siempre cada escritor tiene una recomendación diferente, pero lo que yo encuentro en común con todos los escritores que le recomiendan a las personas que se quieren dedicar al mundo de la escritura es necesita dedicar mucho tiempo. Mi recomendación, mi recomendación como profesor de literatura es lean no para divertirse, o sea, lean para aprender cómo otros escriben. Y como decía Gabriel García Márquez tenía autores que leía para divertirse, pero había otros que leía para aprender el oficio de escribir. Gabriel García Márquez decía, me gusta mucho leer a Ernest Hemingway, los cuentos de Ernest Hemingway, porque es uno de los grandes cuentistas entonces, y creo que Ernest Hemingway puedo aprender a hacer una ingeniería inversa de la literatura. Haciendo esta ingeniería inversa puedo descubrir cuáles son los secretos de la literatura, de los cuentos. Stephen King, pues no solamente que era un gran lector, es un gran lector porque está con vida, perdón, pero una de sus recomendaciones es, si no dedicas 4 horas o 6 horas al día a leer y a escribir, pues nunca vas a lograr ser un gran escritor. Recomendaciones de Stephen King en su libro Mientras escribo. Es un libro que les recomiendo que se consigan de Stephen King Mientras escribo. Un libro muy interesante. Creo que a veces de pronto divaga mucho en lo que está contando y eso tiene mucho que ver con el estilo de Stephen King, que Stephen King tiene a veces un estilo donde a veces no logra condensar lo que él quiere, sino que de pronto se abre demasiado y se abre demasiado a explicaciones que en algún momento no van a ser necesarias. Pero vamos yendo por partes y vamos a hablar un poco del estilo de Stephen King. Pero entonces hablando del éxito de Stephen King, desde luego que en esa capacidad de trabajo, en esa entrega y en esa disciplina que Stephen King realizó para sus obras, pues es donde podemos encontrar el éxito. Si se revisa, por ejemplo, los 8 libros que componen su magnum opus, que ahorita vamos a hablar de él, que es La Torre Oscura, que también tuvo una película muy mala, muy mala. Cada libro, pues, por ejemplo, acá tengo Los Lobos del Calla, eso de la Torre Oscura, Los Lobos del Calla de Stephen King. Este libro, no más este libro, tenía 770 páginas. Entonces, ¿qué necesita un ser humano para escribir 770 páginas? Eso es una barbaridad. Hablemos del tiempo y el compromiso. Claro que Stephen King lo logró. ¿Por qué lo logró? Porque en el momento en que empieza a volverse un bestseller, entonces, y en el momento en que se empieza a volver un bestseller y tiene ya mayores compromisos con editoriales, pues perfectamente puede dejar de dedicarse a las otras cosas que estaba haciendo para dedicarse a la literatura, para sentarse a escribir. Y además porque tenía el dinero. Y eso es muy importante. Cuando revisamos los autores clásicos de la literatura, hay un fenómeno que comparten en común muchos de los autores clásicos de la literatura. Lo voy a expresar de la siguiente manera. Hoy en día, en pleno siglo XXI, se han democratizado las artes. Las artes se han democratizado a tal punto que muchas personas pueden ser profesores de español y literatura. Muchas personas pueden acceder a la educación casi que universal y gratuita, educación y luego la superior también. Hace unos 100, 200 años eso no era posible. Hoy en día casi todos sabemos leer, es increíble. Hay un gran índice de alfabetización. Es casi que el 100% de la población mundial casi
sin riesgo de sonar exagerado, estas personas están alfabetizadas. Pero estamos hablando de hace 3, 4, 5 siglos, no teníamos esos niveles de alfabetización. No teníamos esos niveles de alfabetización porque en parte el conocimiento, como era poder, entonces las grandes élites no querían que el pueblo aprendiera. Pero ahora toda economía sabe que la alfabetización es muy necesaria. Pero entonces volviendo al tema de la literatura, como las personas que tenían la capacidad, es una capacidad extraordinaria, de poder volcar sus ideas en un papel y de poder realizar novelas, cuentos, libros, eran personas muy preparadas, pues esas personas que eran muy preparadas generalmente, digo que generalmente, habría excepciones desde luego, estas personas no tenían carestías económicas, no les faltaba la papa, a esas personas no les faltaba un techo, eran personas que se podían dedicar al negocio de la literatura. No yendo muy lejos, tenemos un caso en Colombia que es José Asunción Silva. José Asunción Silva es considerado uno de los grandes poetas del siglo XX en Colombia. Y si tienes un top 10 de los grandes poetas de Colombia, pues está allí José Asunción Silva. José Asunción Silva, como muchos escritores de entonces, se dedicaban plenamente a la literatura, porque José Asunción Silva heredó de su padre una fortuna mediana que luego, pues, en su prólogo de Germán Arciniega, si no estoy mal, habla sobre las pocas capacidades que tenía José Asunción Silva para dirigir el negocio familiar y por eso quebró. Pero mientras no quebró José Asunción Silva, tenía dinero para poder dedicarse a la poesía, para poder dedicarse al arte. Algo así le sucedió a Stephen King. Pero no es que Stephen King tuviera dinero, no es que Stephen King fuera una persona rica. Stephen King lo que era, lo que ves y lo que fue en su momento, pues una persona que no es que haya contado con suerte, yo no sé qué decir al respecto, pero tuvo unas grandes ideas literarias y esas ideas lograron el favor del público y ese favor del público pues se deriva en dinero, en muchísimo dinero. Y ese muchísimo dinero pues le permite al hombre vivir bien. Es cierto que al principio no tenía tanto dinero. ¿Por qué? Porque no tenía un agente literario. Los agentes literarios son fundamentales en este mundo como son los agentes deportivos. Necesitas un buen agente deportivo para que te conecte con un buen club de fútbol. Y los agentes literarios son muy necesarios para los jóvenes escritores, los escritores noveles con V. Buenas, las patas de Yongi, ¿cómo estás? Un saludo. Los agentes literarios son muy importantes para conectar con una buena editorial y para que te den unas buenas regalías, desde luego, para que tengas un buen trato comercial a la hora de vender tu obra. Hablemos que una persona puede tardarse 20, 30 años en escribir un libro. No más está allí, si no estoy mal, El coronel no tiene quien le escriba, si no estoy mal, fue una obra en la que tardó muchísimo Gabriel García Márquez en escribir, estamos hablando de años. Hay otros escritores que se pueden despachar una obra en 4 meses, en 2 meses, claro que sí, pero por regla general la mayoría de las obras tardan muchos años y luego llegan a una editorial y te dan muy pocas regalías. Entonces, por lo tanto, los agentes literarios, que si bien se quedan con una parte de tu dinero, pero son los que tienen los contactos, son los tiburones que van y buscan el dinero donde lo haya. Tú dedícate a escribir, que el agente literario pues espera uno, que es el que te consigue los buenos negocios. Les estaba hablando un poco sobre, toqué el tema de Gabriel García Márquez. Bueno, pero volviendo al asunto de Stephen King. Stephen King se puede dedicar plenamente a la literatura y es lo que hace hoy en día y por lo tanto tiene ese ritmo de trabajo de 4 a 6 horas y no es 8 horas. Él ofrece esa recomendación. A mí me parece que es una recomendación parcial y un poco injusta con las personas que tienen que trabajar de sol a sol. Es una buena recomendación, desde luego, pero las demás personas no la pueden hacer. Hay un tipo de escritores que está emergiendo en estos momentos, dado que les comenté sobre la democratización del mundo editorial, y son los escritores que están sacando sus obras gracias a plataformas como Wattpad, gracias a plataformas como Amazon, que tienen algo que ver con un golpe de suerte, sí, tienen que ver algo también con un golpe de suerte, no se niega. Estos escritores son escritores que no están en la casa sentados todo el día escribiendo. Son escritores que trabajan de 6 a 6 y sacan 2 o 3 horas para escribir, sentarse a escribir, mientras atienden a su esposa, a sus hijos y logran escribir. Yo me quito el sombrero frente a sus escritores. No estoy diciendo que Stephen King no lo haya hecho. Stephen King tuvo también sus momentos delicados. Pero volviendo al tema, o sea, si tú eres un escritor que tus 3 primeros libros, como el caso de Stephen King, inmediatamente se vuelven bestsellers,
pues hombre, tienes ya el campo muy allanado, bastante allanado, para simplemente dedicarte a escribir. Es que casi con los bestsellers ocurre ese fenómeno. Generalmente los bestsellers es un libro, es el primer libro que se vuelve bestseller. Rara vez es que un escritor había probado con 10 libros y el penúltimo libro se volvió famoso. Siempre es que le dan a la diana, la diosa Fortuna los ilumina con el primer libro. Caso muy puntual de J.K. Rowling. A propósito de J.K. Rowling, quien ha vendido más de 500 millones de copias con Harry Potter, eso es una monstruosidad de ventas, 500 millones de copias. Si ustedes se preguntan solamente si J.K. Rowling recibiera de royalties, es decir, de regalías, un solo dólar por los 500 millones de copias. Wow, estamos hablando que esta chica tiene 500 millones de dólares. 500 millones de dólares en fortuna y tiene más. No por nada, la revista Forbes la considera una de las mujeres más ricas del planeta. Stephen King no tiene la fortuna que tiene J.K. Rowling. No le pegó al gordo con un libro como Harry Potter, con una saga como Harry Potter. Pero eso es muy importante. Eh, J.K. Rowling es escritora de Harry Potter. Se quedó con Harry Potter y hasta el momento no hemos visto nada más. Claro, ha escrito Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Hemos visto que ha escrito bajo seudónimos novelas para adultos. Tiene sagas detectivescas. Sin embargo, no cuenta con el favor del gran público para diversificar sus obras. Cosa que sí logró Stephen King. Es que si nosotros revisamos las obras de Stephen King, que a propósito ha vendido en total con todas sus obras 500 millones de libros, que no es la misma cantidad que es casi la misma cantidad que ha vendido J.K. Rowling, teniendo en cuenta que Stephen King ha publicado muchos más libros. Pero si observamos cómo se mueve en las ligas en las que se mueve Stephen King en los géneros, entonces nos damos cuenta que es un autor bastante versátil. Ahora, si es buena o no es buena literatura, yo les puedo dar mi opinión como profesor de literatura y les puedo y también puedo servir como caja de resonancia para opiniones que preceden a la mía, de personas evidentemente mayor, que son voces de autoridad más que yo. Desde luego yo soy solamente un humilde profesor de literatura y de español, solamente soy eso, no soy nada más. Tampoco se tomen muy en serio mis palabras, pero igual muchas gracias por hacer parte del live. Como les decía, tiene una gran capacidad Stephen King, porque no solamente escribe terror, es una persona que también escribe thrillers, que también escribe lo que se llama coming age en cine, que es como la llegada de una edad, es decir, novelas iniciáticas que narran la transformación del niño en hombre, ¿sí? Que no tienen nada que ver con el terror, ni con la acción, ni con nada de esto. Entonces el hombre se mueve bastante bien. A veces pienso que peca de ambicioso, que ya le ha ocurrido. Ahora, es Stephen King catalogado como el maestro del terror. Ustedes lo van a observar cada vez que sale una película de Hollywood y dicen, basado en una obra de Stephen King, el maestro del terror. A mí me parece que ese rótulo es bastante exagerado. Yo no podría considerar a Stephen King el maestro del terror, porque si hablamos de literatura de terror, pues ya tenía unos predecesores bastante fuertes. No olvidemos, entre otras cosas, dos de las grandes influencias de Stephen King las encontramos en Edgar Allan Poe, ¿sí? Y H.P. Lovecraft, o Lovecraft, H.P. Lovecraft. Y para mí estos dos personajes, habiendo leído más o menos la obra de Edgar Allan Poe y algunos cuentos, realmente de H.P. Lovecraft, y H.P. Lovecraft es un autor que yo no necesito leer mucho, porque una sola obra de H.P. Lovecraft, quien es el creador de Legendarium de Cthulhu, ¿sí? No sé si han escuchado a Cthulhu. Ah, acá tengo una figura, de hecho ahí está, se las voy a mostrar. Esta figura que ustedes ven aquí es Cthulhu. Obviamente este es un poquito más cómico, es más un juguete. ¿Qué es Cthulhu? Cthulhu es una entidad. Mira, se los voy a leer, aquí está en inglés. Les voy a contar quién es Cthulhu. Dice, alto sacerdote de los antiguos. Aquí voy a hacer un inciso muy importante para seguir hablando sobre Stephen King. Resulta que nosotros con Edgar Allan Poe y con otros autores, Edgar Allan Poe se puede considerar el padre del terror moderno, ¿sí?
Seguramente ustedes han leído Narraciones Extraordinarias, porque es un libro que es casi que de cabecera en las aulas de clase. Y hay cuentos tan famosos como El gato negro, El cuervo, que es un poema un poco tenebroso, pero no es un relato de terror en estricto senso, o sea, en el sentido estricto. Tenemos La muerte de la máscara roja, están Los crímenes de la calle Moore, que es más bien la introducción de un personaje muy parecido a Sherlock Holmes, que es Dupin, pero realmente Edgar Allan Poe era un hombre que tenía una maestría impresionante para escribir. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer Edgar Allan Poe, pueden dar fe de ello. Si no han tenido la oportunidad, los invito a que lean Edgar Allan Poe. Luego viene Lovecraft, también de Estados Unidos, quien digamos que inaugura algo muy novedoso en el mundo de terror que se llama el terror cósmico. ¿Qué es el terror cósmico? Pues con Guy de Maupassant, que es un francés, ya teníamos historias de terror. Nosotros ya teníamos historias de terror con Mary Shelley, con el Frankenstein. Tendríamos a Bram Stoker con su Drácula. Y ya teníamos también pues, a Edgar Allan Poe, que era un terror que se situaba más bien en el folclore humano, en situaciones incluso bastante domésticas que tenían que ver con asesinatos, con fantasmas, con apariciones, con monstruos del pantano, todas esas cosillas. Pero a este señor H.P. Lovecraft se le enciende la bombilla y él dice, yo voy a tratar un terror que se llama terror cósmico. Y es el peor terror que hay. Porque yo creo que tú te puedes librar de un fantasma, te puedes librar de un vampiro, pero no te puedes librar de entidades divinas alienígenas, así es como lo entendió, entidades divinas alienígenas que eran las que rigen el universo y para las cuales los seres humanos somos poco menos que hormigas en un hormiguero. Y básicamente lo que cuenta H.P. Lovecraft es como un grupo de seres humanos adoran a estas entidades y otro grupo de seres humanos tratan de encontrar, de rastrear los misterios de esas entidades y los despropósitos que puede significar para la raza humana. Y es un terror muy pesimista en el sentido en que no tiene finales felices. Si ustedes observan a Stephen King, los finales de Stephen King son muy, pero muy optimistas. Incluso si observamos, hablando de terror, observamos a Guillermo del Toro como realizador de películas. Las películas de Guillermo del Toro que tienen que ver con terror son bastante optimistas también, los finales son muy bonitos. Allí está una película que me encanta de Guillermo del Toro que se llama, creo que se llama Mamá, sí, es Mamá. El final incluso es un final muy idílico, muy bonito. Lovecraft no. Lovecraft tú no vas a tener finales bonitos. De hecho, hay un cuento de Lovecraft que también tiene una película, recomendadísima esta película, El color que cayó del cielo, El color que cayó del cielo, protagonizada por Nicolas Cage. En esta película, en este relato, que se volvió película, pues realmente el final es pésimo, el final es horrendo, porque como gran pesimista que era Lovecraft, él decía, pues si nuestro destino ya fue rifado por entidades que no son entidades demoníacas, porque es que no pertenecen al inframundo, sino que son entidades cósmicas que pertenecen a lo que vamos a llamar mitos cosmológicos, cómo está ordenado el cosmos, pues el ser humano está jodido y está fregado. Entonces cuando uno lee a Cthulhu, ¿sí? Les estaba contando quién era Cthulhu, aquí está la figura. Continúo. Entonces Cthulhu es una deidad cósmica, ¿sí? Cthulhu mide cientos de metros de longitud. Ustedes lo pueden buscar en internet y pueden ver gráficos. Incluso ha salido una parodia en South Park de Cthulhu. Es más, ustedes, Guillermo del Toro, que dirigió a Hellboy, si no estoy mal, ustedes no sé si han visto la película de Hellboy, cuando él se enfrenta a una entidad que la liberan, ven que está como encerrada en una especie de talismán cósmico y la liberan y es un ser como un calamar enorme. Está inspirado mucho en ese folclore Lovecraftiano, de estas entidades cósmicas que son como entidades marinas, son grandes peces o grandes crustáceos. Y es muy interesante, me gusta mucho la relación que se establece entre el cosmos y el mar, porque siempre ha habido una metáfora entre el espacio sideral y el fondo del mar. Todos los horrores cósmicos nos esperan en el espacio sideral y los horrores aún por descubrir en el planeta Tierra están en el océano. Bien, dice que esta entidad, Cthulhu, está aprisionada en Sunken City, ¿sí? En el Pacífico Sur, en las profundidades del Pacífico Sur. O sea, vienen de bueno, ¿ustedes han visto Titanes del Pacífico?
Titanes del Pacífico, que habla sobre estos seres mecha que pelean contra kaijus. Pero hay una relación muy estrecha entre el imaginario, las ideas de Guillermo del Toro, Lovecraft, porque es un personaje que ha inspirado a cientos de escritores, a cientos de cineastas. Entonces, todo el imaginario Lovecraftiano está ahí. Stephen King no era ajeno a ello. Entonces, hay dos grandes maestros del terror, que son Lovecraft y son Edgar Allan Poe, y me quito el sombrero con Mary Shelley, con Frankenstein. Ahora, ¿es Cthulhu una amenaza para los humanos? Según esta figurilla. Sí, es una amenaza para los humanos. Emana constante ansiedad. O sea, la ansiedad que encontramos según la narrativa de Lovecraft. Todas las personas que somos ansiosas y todos los que son ansiosos se lo debemos a Cthulhu, que está en el fondo del Pacífico, las profundidades del Océano Pacífico, volviendo ansiosos y locos al planeta Tierra. Ahora, el despertar de Cthulhu son muy malas noticias para la humanidad. Les voy a recomendar entonces dos cuentos de Cthulhu para que sigamos con lo de Stephen King y comprendamos el alcance de las obras de Stephen King, y porque no es digno y no es loable decir que él es el maestro del terror cuando tenemos predecesores como Lovecraft y como Edgar Allan Poe. Dos grandes cuentos desde mi punto de vista, de obviamente La llamada de Cthulhu, ¿sí? Se sobreentiende. Pero uno creo que se llama Dagón. Dagón es un cuento corto, es de unas 15 o 20 páginas. Lo pueden buscar, lo pueden descargar en internet. No estoy promoviendo la piratería. Por favor, luego no van a decir eso. Y está el color que cayó del cielo. El color que cayó del cielo, si es más o menos de unas 25 hojas, es una cosa fascinante. Recomendadísima la película. Es una maravilla. Entonces, ¿es buena literatura Stephen King? Pues, hola Liz Vázquez, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacer parte de este live, perdón. Para los que los que han llegado tarde, les contamos, estamos hablando de Stephen King. Estamos hablando de Stephen King. Entonces, les contaba. Muchos círculos académicos consideran que Stephen King es un autor de literatura más de supermercado. Es la típica obra literaria que tú, cuando estás llevando tu carrito de mercado y está llegando a la caja registradora, entonces a la altura de los niños están los dulces y a la altura de los adultos están los libros, lo que se puede llamar lit chic. Entonces no lo consideran un gran autor dentro del mundo muy académico, un mundo cultista, ¿sí? La verdad, y les voy a ofrecer mi opinión como profesor de español y de literatura. Yo me he divertido mucho, me he entretenido muchísimo con Stephen King. Me parece que es un autor necesario para nuestros tiempos, especialmente para motivar la lectura de aquellas personas que no encuentran interés literario en el Quijote, pero encuentran interés literario en esto. Entonces es un autor necesario. Pero la calidad literaria de Stephen King no es gran cosa. Sí, así como J.K. Rowling, me divierto mucho con J.K. Rowling, la escritura de Harry Potter, y utilizo a Harry Potter en las aulas de clase, pero tampoco es una calidad literaria eximia. O sea, si uno quiere literatura de terror de calidad, repito, hay que remitirse a autores como Clive Barker, que ganó un premio Pulitzer, si no estoy mal, por una gran obra llamada Hellraiser en los años 80, que incluso tiene una película de terror, Hellraiser, que es horrenda y es fascinante, me encanta esa película. Lean a, lean a Edgar Allan Poe, lean a Guy de Maupassant, lean a, como les había dicho, a H.P. Lovecraft, y también van a encontrar un montón de cuentos, y cuando ustedes los leen, ustedes sienten la calidad literaria sobresaliente. Es más, Julio Cortázar tiene un cuento, yo no lo catalogaría como cuento de terror, Julio Cortázar, pero es un cuento fascinante, se llama La muerte boca arriba, si no estoy mal, La muerte boca arriba, búsquenlo, es realmente bueno ese cuento. Y luego tenemos, por ejemplo, El cementerio de ratas, el escritor se apellida Not, no recuerdo muy bien el nombre. El cementerio de ratas es una maravilla, me lo recomendó a mí un profesor en la universidad hace unos 6, 7 años. Luego tenemos, por ejemplo, Los 1000 millones de nombres de Dios. Es también un cuento maravilloso. Todo esto para decirles que no hay que encasillarse con Stephen King. Es un autor muy bueno. Pero Stephen King, desde mi punto de vista,
debiera ser no el plato fuerte, sino el abrebocas. Sí, Stephen King en literatura es un abrebocas para reconocer los platos fuertes de literatura de terror. No hay que desdeñarlo, desde luego que no. Repito, me adhiero a la opinión de los académicos de que no es la mejor literatura del mundo, pero tiene sus bondades. ¿Cuáles son sus bondades? Y aquí es donde vamos a hablar un poco, donde yo quiero, ya en la recta final de este live, hablar sobre el estilo de Stephen King. Y es seguramente donde encontramos el lastre, donde encontramos las grandes dificultades que puede tener Stephen King como creador. Uno de los grandes problemas que puede tener Stephen King como creador es que, como trata de llegar al gran público, es un escritor de la gente, ¿sí? Como cuando tenemos música jazz y tenemos música popular. Entonces, la música popular, pues le encanta, si hay 100,000 personas, le encantan 90,000 personas. Y el jazz de esas 100,000 personas, pues les va a gustar a, no lo sé, 500 o 1,000 de esas personas. No estoy diciendo que una música sea mejor que otra. Estoy diciendo que una música tiene más mimo, tiene más dedicación. Hay una música que no va a llegar a todos los oídos. Se necesitan competencias lectoras. Para leer a Stephen King, voy a decirlo y puede sonar muy fuerte, competencias básicas. Para leer a Lovecraft y para leer a Edgar Allan Poe, se necesita unas competencias superiores. Entonces, ¿hay literatura similar en autores latinos? Muy, muy buena pregunta. Excelente pregunta de Sunlight. Sunlight, te agradezco mucho esa pregunta porque si no, nos hubiéramos olvidado. No de la talla de Stephen King a nivel comercial, pero en Latinoamérica sí tenemos autores de literatura de terror que están casi a la altura, si no a la altura de Edgar Allan Poe, o que están a la altura de Lovecraft. Estoy hablando de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, wow, definitivamente cuando descubrí a Horacio Quiroga, lo descubrí en la universidad, gracias a mis maestros en la universidad. Yo quedé prendado de emoción y de satisfacción y de orgullo de que Horacio Quiroga fuera una persona que escribe en español y una persona de nuestro continente. Horacio Quiroga fue uruguayo, murió en situaciones trágicas, se suicidó como persona trágica que volca su imaginación en la literatura. Horacio Quiroga tuvo una vida muy trágica, asesinó por accidente a un amigo, creo que su esposa se suicidó y finalmente él también, no sé si esto yo creo que es en los live muchas veces cuando uno utiliza esa palabra como luego lo banean a uno, pero bueno, estoy aquí haciendo una relación de hechos, de algo que ocurrió. Y resulta que Horacio Quiroga tiene cuentos muy, muy increíbles, fascinantes, como La gallina degollada, El almohadón de plumas. Tiene un cuento que creo que se llama La aparición, si no estoy mal, o lo estoy confundiendo con un de Guy Maupassant. Hay algunos que se me escapan, pero realmente el nivel de escritura de Horacio Quiroga es una cosa fascinante, fascinante. Entonces sí, gracias por la pregunta. Volviendo entonces al tema de qué tan buena es la calidad literaria de Stephen King, lo importante y lo que concierne frente a Stephen King es que es un escritor necesario. Es un escritor necesario para la movida literaria actual. Es un escritor que refresca la literatura, le ofrece un mayor dinamismo comercial. El hecho de que la literatura de Stephen King ofrezca un dinamismo comercial nos permite entonces que la literatura llegue a más personas. Porque está bien que la literatura sea culta, que está bien que la literatura sea un arte, pero muchas veces en la medida en que ese artefacto literario es concebido por el autor de una manera cultista y de una manera que es rayana con la perfección, pues entonces lo que estamos haciendo es que estamos cerrando los espacios para que otras personas puedan abordar el fenómeno de la literatura y logren transformar su vida a través de la literatura. Los autores como Stephen King, como J.K. Rowling, como James Patterson, que es un gran bestseller también, como por aquí tengo uno, no, ese libro lo regalé, uno que se dedica, por ejemplo, a novelas de abogados. Todos esos autores son muy necesarios para la literatura, pero el amor no quita conocimiento. El hecho de que a mí me guste Stephen King
no me priva la posibilidad de que yo diga, a mí me gusta, me encanta, pero es muy básico, es literatura básica, ¿vale? Como vamos a hablar en términos de romance. Cuando a ti te encanta una chica y a ti te encanta una chica y la pasas bomba con esa chica y todo eso, pero es una chica básica o es un chico básico. Es decir, te entretiene para rato, pero como que esa relación no va a prosperar a larga distancia y no es con la que tú te veas construyendo un futuro. Entonces yo, por ejemplo, en términos de literatura, si yo quiero formarme en literatura y quiero ser un gran escritor, pues no me veo construyendo una relación a largo plazo con Stephen King, pero me distraigo bastante, me entretiene bastante, me parece sumamente interesante. Ahora, como les digo, son vientos de un lado y vientos de otro. Muchos consideran que es bueno, sí. La crítica especializada no lo considera tan bueno, pero ha recibido innumerables premios, innumerables condecoraciones, porque de todas maneras lo que ha hecho por la literatura es muy importante. ¿Qué sucede en estos momentos con Stephen King? Con Stephen King sucede en estos momentos, pues que se está dedicando a otro tipo de literatura, está explorando nuevos géneros, con mayor o con menor fortuna que con las novelas de terror. Eh, vale la pena señalar que hubo un hiato en la vida profesional de Stephen King, un hiato es decir, como una especie de tiempo en el que no trabajó y decidió retirarse por un tiempo, luego regresó, especialmente a pedido de sus fans. Sufrió un accidente tremendo allá donde vive en Maine, lo atropelló una van y casi lo mata, lo dejó muy mal de una cadera. Y el hombre, pues de todas maneras, sobrevivió al accidente, usó ese accidente como materia prima para fabricar historias, más historias sobre eso. Y pues ahora mismo el hombre, yo lo he visto en conversaciones con George Martin, que es el escritor de Juego de Tronos, es un fan de J.K. Rowling, un defensor de la literatura de J.K. Rowling, le encanta Harry Potter. El hombre sigue viviendo en estos momentos, vive en Maine, donde nació en Maine, Portland, y sigue viviendo en Maine, no recuerdo el nombre específico de la localidad de Maine. Sigue escribiendo muchísimo. Reiteramos, es un personaje que ha escrito más de 80 novelas. Eso es una barbaridad. Ha escrito muchos cuentos, como unas 11 o más antologías. Seguramente algunas se me está pasando. Y pues yo sé que íbamos a hablar de otra cosa aquí en este live que les iba a comentar, que se me estaba escapando. Estamos hablando de las novelas de terror, les dije que íbamos a hablar de la calidad literaria de Stephen King, lo que yo consideraba al respecto. Tuvimos la oportunidad de hablar de Horacio Quiroga, que es un gran escritor de nuestra tierra, de América. Recomendadísimo que se lean a Horacio Quiroga. Y pues nada, de Stephen King les voy a contar algunas de las historias que más me gustan de Stephen King. Definitivamente me encanta de Stephen King la saga de La Torre Oscura. Voy a contarles un poco de La Torre Oscura para cerrar este live. ¿Qué es La Torre Oscura? La Torre Oscura, en palabras de Stephen King, es un magnum opus, que en latín significa su más grande obra. Un magnum opus es la más grande obra de un autor. Stephen King, como les había comentado, arranca teniendo mucha fama con Carrie, con El Resplandor, evidentemente con It, Cementerio de Mascotas. Por allá hay una obra que se me escapa. Pero estaba obsesionado con La Torre Oscura. La Torre Oscura es una saga de libros, son 8 libros, que cuentan la historia de un mundo llamado Mundo Medio. Si no estoy mal, Mundo Medio. Y definitivamente está emparentada con El Señor de los Anillos. La Torre Oscura definitivamente está emparentada con la mitología del rey Arturo. Entonces, es su obra más magna y aquí es uno de los grandes errores que cometió Stephen King, porque a veces nos obsesionamos tanto con una obra que las cosas no resultan como son. Por desgracia fue la obra a la que más le dedicó su tiempo y su vida. Stephen King creó lo que se llama un multiverso con La Torre Oscura. Entonces en la Torre Oscura confluyen historias como Salem Slot, que es una historia pues que de vampiros, que evidentemente está basada en la de Drácula de Bram Stoker. Allí también confluye la historia de It, donde encontramos a este payaso asesino que es una entidad demoníaca alienígena. Allí también confluyen, no recuerdo qué otras historias, pero entonces La Torre Oscura es el eje.
La Torre Oscura es un lugar físico y metafórico en el universo literario de Stephen King que soporta el universo o varios universos. Y hay unas entidades demoníacas que pues están obsesionadas con destruir la Torre Oscura. Y resulta que quien defiende la Torre Oscura, aquí estoy adelantándoles un poco la historia, es un señor que pertenece a una casta de guerreros. Ese señor se llama, ¿cómo se llama este hombre? Roland Deschain. Roland Deschain. Y su nombre viene de un poema que le gustó mucho a Stephen King, de Robert Browning, que tiene que ver con la Torre Oscura. Pueden buscarlo en internet, poema de Robert Browning sobre la Torre Oscura. Es un poema muy bello, muy místico. Entonces ahí empieza el germen de la Torre Oscura, y obsesionado en los años 70 con la Torre Oscura, Stephen King, yo voy a escribir esta historia, así esto me tome el resto de la vida, y estoy seguro que incluso me voy a morir y no voy a poder terminar esta historia. Yo creo que casi todos los escritores tienen una obsesión con una historia que no pueden, no los deja dormir y no pueden terminar esta historia. Y eso fue lo que le sucedió a Stephen King, con la buena fortuna que Stephen King sí pudo terminar la historia. Pero yo recuerdo la primera vez que yo leí La Torre Oscura, como son 8 entregas, y además tiene una precuela, novela gráfica, realizada por Marvel. Pero las entregas literarias, cuando yo leí la primera vez La Torre Oscura, cayó en mis manos en formato PDF, porque somos demasiado humildes para estar comprando libros todo el tiempo. Y la primera entrega se llama El Pistolero, una entrega muy corta, realmente muy corta, creo que unas 150, 200 páginas. Cuando yo empiezo a leer El Pistolero, lo que empieza a decir es: el hombre de negro iba por el desierto y el pistolero iba en pos de él. Esa es la primera oración, si no estoy mal, de La Torre Oscura. Yo recuerdo que cuando leí ese libro, la primera vez, yo quedé prendado de emoción, y no solamente de emoción, sino de curiosidad, de saber qué iba a ocurrir con los personajes. La Torre Oscura imbrica un montón de géneros, y quizás allí radica el gran problema de este libro de Stephen King, de La Torre Oscura. Es que Stephen King mezcla historia de vaqueros, fantasía, hechicería, medieval, terror, drama. Entonces son demasiados elementos, y al principio suena bastante genial, pero eso no iba a terminar bien, que es algo muy similar a lo que sucedió con Juego de Tronos. George Martin, con Juego de Tronos, creó un universo muy ambicioso, demasiado ambicioso, y las pocas personas que han creado esto como literatos y les ha salido bien, hay que reconocerlo, y esto va a sonar de pronto muy elitista, ¿sí? Pero son personas que son genios, y Stephen King es muy bueno, pero yo no lo consideraría un genio. George Martin con Juego de Tronos es muy bueno, pero no lo consideraría un genio. Pero otros autores como James Joyce, como Tolkien o como Miguel de Cervantes Saavedra, cuando han creado un universo de estas proporciones, ellos tienen la genialidad de pasar a la historia y de que haya una consistencia en su historia de la primera página a la última. El problema con Stephen King es que la historia empieza muy genial, El Pistolero empieza maravilloso, uno quiere saber más sobre esta novela. De hecho, yo me leí todas las novelas, pero empecé, como dice el dicho, empecé a verle las costuras al muñeco, y al muñeco las costuras siempre se le ven en el culo. Empecé a ver el problema de La Torre Oscura, empecé a ver los lugares comunes, las repeticiones, empecé a notar el cansancio del creador, empecé a ver inconsistencias. Una pena, una pena. Es curioso porque cuando leí El Pistolero la primera vez tenía una nota del autor, de Stephen King, de los años 70, donde él decía que por favor, porque él sacó solamente 10.000 copias. La primera obra de Stephen King, de La Torre Oscura, que se llama El Pistolero, solamente sacó 10.000 copias. Esto obedece a varias razones. Esa novela se publica, si no estoy mal, en 1982, pero Stephen King ya venía escribiéndola desde los años 70. Lo que me llama poderosísimamente la atención es que ya para los años 80 Stephen King ya tenía reconocimiento, ya había ganado buen billete. Pero entonces, ¿por qué sacar una novela con solamente 10.000 ejemplares? Por la sencilla razón que, como era una magnum opus, o sea, una gran obra, y que él temía que no la iba a terminar, entonces no quería enojar a sus fans sacando una tirada de 5 o 10 millones de copias y luego no pasará nada con eso. Entonces fue bastante discreto y bastante inteligente y dijo: no, solamente 10.000 copias, por favor. Esa es mi teoría. Otro dirá que es otra cosa. Vendió las 10.000 copias. Yo en mis manos tuve la oportunidad de tener lo que se puede llamar una copia de la copia, o sea, una copia digital de las primeras 10.000 copias. Y en el prólogo él le hacía un llamado de atención al lector, pidiéndole paciencia, diciéndole: es muy probable
que yo no termine esta historia. Es una obra que me trae de los pelos desde muy joven por la lectura de un poema de Robert Browning y quizás no termine esta historia, así que les pido mucha paciencia si yo llego a morir y ustedes quedan con las ganas de saber qué pasa. Resulta que en esa misma obra había una nota del autor, o sea, del mismo Stephen King, años después, diciendo, bueno, aún no me he muerto y seguramente en mis manos ustedes ya tienen el pistolero y al final del pistolero van a ver unos adelantos de los primeros capítulos de la segunda novela. O sea, el hombre vio que estaba vivo, que estaba coleando y que además estaba ganando buen billete, que se sentía bien de salud, se sentía optimista y dijo, yo sí voy a terminar esta obra. Consecuentemente, entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de leerme los 8 libros, me tomó bastante tiempo, me tomó varios meses, me emocioné mucho con la lectura. El final, yo sé que para muchas personas si leen La Torre Oscura, el final va a ser la cosa más decepcionante del mundo. Es seguramente la obra más ambiciosa de Stephen King, por lo que les repito, tiene mucha acción, tiene terror, imbrica muchas cosas que quizás no le salen lo suficientemente bien al final. De hecho, es una obra que la criticaron mucho. Estoy completamente seguro que muchas personas no saben qué es La Torre Oscura, a pesar de que es la obra más importante para el mismo Stephen King, pero nadie sabe qué es La Torre Oscura. Tiene una película con Idris Elba interpretando a Roland Deschain. A la película no le fue muy bien, realmente le fue muy mal. Si yo les hago la recomendación, no se vean la película La Torre Oscura pensando me voy a ver la película y no me leo los libros. La película realmente es malísima, es realmente mala. De hecho, cuando salió la película la iba a los derechos, no recuerdo quién iba a trabajar la película, creo que era Ron Howard, era el que iba a trabajar la película. Iban a hacer 3 películas, una trilogía, porque estamos hablando de 8 libros, y iban a hacer una serie con 2 temporadas para que cada una de las temporadas estuviera en la mitad de las 3 películas y fuera conectando la vaina. Entonces era un proyecto muy ambicioso, un proyecto literario que hubiera salido muy bonito para Stephen King y para todos los fans de Stephen King, incluyéndome, pero realmente el resultado es horrendo, la película es malísima, no recomendada. Esa película pues salió hace algunos años. Recuerdo que fui a la sala de cine a verla con un gran interés, con una gran emoción. Cuando empezó la película, los primeros minutos son buenos y de repente luego digo, lo han embarrado, han arruinado La Torre Oscura, no lo puedo creer. ¿Cómo pudieron arruinar este proyecto? Pero es un proyecto muy complejo de llevar a cine, por lo tanto se esperaba el fracaso, desde luego. Entonces, en este libro de Stephen King, de La Torre Oscura, que finalmente, yo siento que eso debió haber sido muy doloroso para Stephen King, haber invertido casi 30 años de su vida, porque estamos hablando de una novela que empezó en los años 70, estamos en el 2023. Seguramente le tomó 40 años escribirla. Recordemos que Stephen King nació en 1947, no es ningún jovencito, y como nace en 1947 y no es ningún jovencito, pues logra terminar con un gran esfuerzo, con muchos años invertidos, esta Magnum Opus, Opus Magnum, luego me perdonarán el orden, de La Torre Oscura, y nunca obtuvo el resultado que precisaba. No creo que nadie en este momento le quiera meter la mano a la Torre Oscura, es decir, no creo que en estos momentos nadie en sus cabales quiera adaptar la obra para una película, una serie. Es realmente muy difícil, es muy difícil. Stephen King va a pasar a la historia como el escritor de Carrie, el escritor de It, el escritor de La Milla Verde con Tom Hanks, que tiene una película muy buena. Corazones de Atlantis con Anthony Hopkins. Como les había mencionado, muchas de sus obras se han vuelto películas. Va a pasar a la historia como el escritor de Cementerio Maldito o Cementerio de Mascotas, que incluso recientemente tuvo un remake, película interesante de terror, vale la pena ver. Su fama ha sido tal que le ha servido también para concederle un poquito de su talento a su hijo, quien recientemente sacaron más bien una película basada en un cuento de su hijo llamado El Teléfono Rojo, con más o menos cierto éxito. Entonces va a pasar la historia con todas estas historias, menos por La Torre Oscura. Y es una pena, es una pena. Stephen King no creo que jamás en la vida le van a dar un premio Nobel de literatura, para que volvamos otra vez a poner en situación la calidad literaria de lo que él escribe. Una cosa es que a mí me emocione una historia que esté llena de escenas de acción, que me distraiga, y otra cosa es que la historia realmente me llegue al alma por la calidad literaria. Esto
Stephen King no lo tiene, y de hecho los autores bestsellers no tienen esa capacidad. Y no tienen la capacidad, yo siento, en gran medida, por el afán de publicar y porque son autores que ya están consolidados como bestsellers, y como dice el dicho, crea fama y échate a dormir. Entonces yo ya me gano una gran cantidad de dinero por hacer un libro, porque me tengo que ocupar de la calidad literaria. Si yo no voy a recibir jamás en mi vida un premio Nobel, pero estoy vendiendo muchos ejemplares de mi historia. Y yo creo que eso es uno de los grandes lastres de los bestsellers. Es un gran problema. Yo pienso que para una persona que quiera dedicar su vida a la literatura, según el principio de lo que vamos a llamar los parnasianos del ars gratia artis, o sea, el arte por el arte, debe ser un gran pecado, debe ser un gran castigo, tener un bestseller, o sea, tener una obra que vende millones de ejemplares, porque quedan encasillados, ¿sí? Quedan encasillados en hacer más bestsellers. A nadie le va a interesar la calidad literaria. Y Stephen King va a pasar a la historia como un gran vendedor de libros, pero no como un gran escritor. Entonces, pues nada, les agradezco mucho el espacio, el tiempo que me han concedido. Espero que nos podamos volver a ver pronto. Un saludo muy especial a Liz, que siempre está muy pendiente de nuestros videos. Vamos a sacar una serie de podcasts también para que nos busquen. Los estaremos en Spotify. Muchísimas gracias. Tengan ustedes una muy feliz noche, y espero que tengan muchísimas y muy buenas, provechosas lecturas. Hasta pronto. Cuídense mucho. Bye bye.